Licenciada, buenos días. Gracias por estar en este medio de comunicación. Un gusto tenerla al sur del país. Muy buenos días. Segundo, un abrazo para usted y obviamente a través de usted a quienes se enlazan este importante medio de comunicación y siempre es un gusto poder atender una llamada de ustedes. Muy bien. Vamos con este tema que ha preocupado y generado una fuerte reacción sobre una denuncia que pone Diana Atamaín al periodista Roberto Aguilar, ¿no? Por una columna de opinión en donde se señala claramente Diana levanta tizán, ¿no? Entonces esto lo tomó como que, yo no sé si que los aludidos aquí, porque hemos revisado semióticamente tanto los 4 párrafos de la columna de opinión, y más genera una fuerte reacción y cuestionamiento a quienes son en este momento prófugos de la justicia, por un lado, y quienes son convictos por el otro lado. Pero la señora Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, sale a defenderse cuando en escuetas líneas se la nombra. Y eso lo sintetiza justamente Roberto Aguilar en base a los cuestionamientos de toda la sociedad. Un Consejo Nacional Electoral que ha sido impávido, ha sido ciego, sordo, mudo ante las infracciones electorales. ¿Está defendiendo o hay violencia política en este artículo de opinión de Roberto Aguilar? Le pregunto, licenciada Yanine Cruz. Bueno, primero lo que hay que aterrizar es que uno, como funcionario público, cuando decide estar en la función pública, ya sea por elección popular o por algún cargo de nominación personal o de alguna autoridad, uno entiende que tiene mayor exposición al escrutinio público, a la crítica de los medios de comunicación, ya que nuestras actividades no pertenecen solamente a nuestra vida personal, sino que si estás en una institución del Estado, obviamente el escrutinio tiene que ser muy riguroso. Y en el caso particular de Roberto Aguilar, lo que hace es criticar a la funcionaria. Un periodista que ha sido, para mí, uno de los mejores cronistas del país, hace su trabajo criticando a la autoridad. Entendemos cómo se llevó a cabo, por ejemplo, estas elecciones electorales. Entendemos que se suspendieron las elecciones de asambleístas a nivel internacional, en el exterior. Y tercero, entendemos también lo que conllevaba el tema del pago del control justamente de este software, y también la negligencia quizás desde el lado que ve el periodista y quizás entendiendo el clamor de los ciudadanos, criticando que no hubo un control en los procesos electorales de campaña de ciertos políticos que abusaron obviamente de su potestad de autoridad para nominar a su candidato. Entonces, lo que hace Roberto es criticar a la autoridad, a la funcionaria, a la presidenta de esta institución. No se mete nunca con su vida personal, nunca estereotipa a la mujer, así que no hay aquí justificativo alguno para tratar de justificar la demanda que presenta la funcionaria del Consejo Nacional Electoral en contra de Roberto Aguilar. Lo que a mí sí me preocupa como presidenta del Consejo de Comunicación es que todavía tenemos esa caduca idea, los funcionarios públicos, de tratar de ejemplificar, para decir, no, vamos a tomar acciones con este periodista para que tenga cuidado de criticar a la autoridad. Entonces, de ninguna manera puede señalarse que esto es violencia política, ya que no hay ningún antecedente o ningún malestar que se pueda identificar a la mujer. Lo que hace Roberto es justamente apoyándose inclusive en los estándares internacionales. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ser muy específica. Hubo un caso de Kimmel versus Argentina, donde este periodista criticó mucho justamente a la sentencia de unos jueces frente a la dictadura militar, y después de tantos años reconoce que los funcionarios públicos, nos guste o no, el comentario de la opinión, de la crítica del periodismo, tenemos que entender que somos más expuestos al escrutinio y a la crítica por parte de los periodistas. ¿Se puede entender entonces, licenciada, que esto es una advertencia, amenaza de autoridades y de funcionarios públicos hacia los periodistas? Si me cuestionas, por supuesto. Y es lamentable algo, segundo, nosotros hoy sentimos que hay un solo enemigo de parte de los periodistas, que es por un lado el crimen organizado. Se ha cobrado vidas, estamos entendiendo de que ese enemigo es muy poderoso. Mal hace un funcionario público en seguir replicando prácticas para silenciar, para perseguir, para cerrar medios.
Y hay que reconocer que ya no hay la Supercon. Así que cualquier acción que haga el funcionario en contra de un periodista va a ser muy mal visto, porque hay discursos protegidos y que protegen al periodista para criticar a la autoridad. En este caso, lo que hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral es de alguna manera ejemplificar o tratar de llevar este caso a un tribunal electoral para tomar en consideración la definición de violencia política. Y aquí también yo creo que las mujeres debemos entender algo. Son años de lucha para entender que la reivindicación de nuestros derechos. Entendemos lo duro que ha sido el camino para nosotros, pero de ninguna manera podemos mal utilizar esa lucha para justificar los errores. Ahora, hay un antecedente importantísimo. Usted recordará que hace pocos meses el caso del periodista Carlos Vera frente a una funcionaria que también interpuso una acción por violencia política, era una candidata a la asamblea, me parece que era la esposa del ex defensor del pueblo, de Freddy Carrión. Perdió obviamente esta demanda en el Tribunal Contencioso Electoral, señalando de que hubo obviamente violencia política. No se determinó violencia política, entonces ya tenemos un antecedente interesante para poder ejemplificar que el funcionario público o el candidato se somete al escrutinio público, por lo tanto no tiene aquí patente de corso para justificar que eso es violencia política. Ahora, ¿cómo entenderlo esa situación cuando efectivamente son los periodistas quienes están sujetos a llamémosle, abuso de poder? Porque cuando una autoridad genera acciones legales contra un periodista, existe un desequilibrio total. Ellos están respondiendo, claro, dice, me dañaron el buen nombre, el derecho a la honra, tipificado en el 66 de la Constitución, y hay que repararlo. Pero ellos no generan acciones legales de manera personal, sino en calidad de ciudadano y utilizando los recursos públicos de cada institución. O sea, hay un desequilibrio total. Cuando esto es lo que combate y debería de combatir netamente el periodismo, equilibrar la balanza. Pero cuando hay acciones legales en contra de ciudadanos, autoridades, o en contra de ciudadanos, por parte de ciudadanos, autoridades, o por parte de ciudadanos, funcionarios públicos, utilizando el aparataje estatal, pues quedamos en offside los periodistas, licenciada. A ver, aquí, por sobre la honra política, porque es lo que les afecta, la honra política en derecho internacional está justamente la tolerancia del funcionario público. Segundo, lo que sí es lamentable es que no hemos entendido, no queremos escuchar el clamor de los gremios de los periodistas. Hace poco visitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando con toda la razón y con justa razón de que el Estado los ha dejado huérfanos y que no confían en las instituciones del Estado. ¿Por qué no confían en las instituciones del Estado? Porque a cuenta de ser una autoridad de esa magistratura, como por ejemplo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, llevar a un cronista, a un periodista crítico, a las esferas judiciales, a un tribunal, ¿qué identificas? Pues que utilizas el Estado para coartar, para perseguir, para intimidar. Y frente a esto, por supuesto que hay sentencias claras. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que dentro del equipo del asesor de la funcionaria entiendan que hay una sentencia clarísima que obliga al Estado ecuatoriano a entender. Primero, el caso del Universo versus Emilio Palacio le costó al Estado $10 millones. Y nosotros tenemos que pagar el abuso de cierta autoridad cuando persiguió a Emilio Palacio, cuando lo demandaron a Emilio Palacio, cuando coartaron la distribución del periódico del Universo. Entonces, hay casos puntuales donde no se puede repetir. De hecho, en esas sentencias obliga a que el Estado ecuatoriano pueda capacitar a los funcionarios, como por ejemplo fiscales, como por ejemplo jueces, para que no repitan o no abusen de la norma. Entonces, ya hay antecedentes que nosotros que tenemos que ser muy responsables y respetuosos. Personalmente, segundo, cualquier denuncia en contra de un periodista, desde un funcionario público, no va a tener mayor cobertura. ¿En qué sentido? Porque hay sentencias que tranquilamente se pueden acoplar para bajarse esa pésima decisión de tratar de coartar el trabajo periodístico. Entonces, sí hay canales, por ejemplo, si digamos usted da una información que no es correcta, yo lo primero que tengo que, como funcionaria, es decir al medio de comunicación. Segundo, hay datos que no concuerdan con la realidad.
yo pido por favor la rectificación. Ahora, si usted habla del tema de que están insultándome o tomando temas personales míos, hay canales civiles, pero no es que estamos dejando en indefensión al ciudadano. Hay la vía ordinaria para poder llevar a cabo un esclarecimiento, pero el tratamiento a un funcionario público es totalmente distinto de un ciudadano común, porque nosotros, nadie nos obliga a ser funcionarios, nadie me obliga a mí a estar al frente de una institución. Por lo tanto, tengo que entender que habrá una crítica fuerte, que cualquier ciudadano puede criticar por mi gestión, puede coincidir o no conmigo, pero eso a mí no me da las garantías, digamos de alguna manera, para remeter, para silenciar, para intimidar o para llevar a un periodista al Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros hemos analizado aproximadamente 420 causas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 60% de estas obedecen a trastocar la libertad de expresión. Y de este 60%, la mitad aproximadamente obedece desde el poder tratar de silenciar al periodista. Entonces, hay un antecedente que a potestad, por ser autoridad, entendemos mal nuestra función de tratar de coartar, obviamente, el trabajo periodístico. Yo no considero que prospere el caso del error por parte de la funcionaria en interponer una acción en contra de Roberto Aguilar, porque inclusive el juez del Tribunal Contencioso Electoral le envía nuevamente a la funcionaria en su totalidad a repetir justamente la demanda por parte del artículo de Roberto Aguilar. Le pide, por ejemplo, que rectifique nombres y apellidos completos de quienes comparecen, que especifique el acto, expresiones claras y precisas de los agravios que cause el acto, le pide nombre y la firma o huella digital de compareciente y que aclare las pretensiones de su denuncia, es decir, le manda a formular nuevamente la denuncia, lo que entendemos que fue una situación como de alguna manera para intimidar al periodista, pero bueno, veamos si es que realmente logra ella volver a completar la denuncia. No creo que prospere, y si prospera, pues nosotros, sobre todo como parte de institución, yo hablaba con Roberto de que nos gustaría estar presente en la audiencia para, como parte del Estado, poner antecedentes que permiten obviamente el camino fácil para criticar a la autoridad, un camino que en una sociedad democrática debe existir. Yo siempre digo algo, quien está con la piel muy delgada no se someta a ser funcionario público, no se someta a ser candidato de elección popular. Yo le digo por experiencia propia, yo que soy funcionaria, recibo críticas, recibo a veces comentarios por parte obviamente de cierto sector duros, pero por eso a mí no me puede dar obviamente toda la libertad para interponer acciones. Así que más bien yo creo que este tema de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sirvió para recordarle a los funcionarios públicos que ellos no es que tengan una varita mágica para tratar de interponer orden o amedrentar en qué sentido a la prensa o guiar a la prensa qué cuestiones tienen o no que criticar de los funcionarios públicos. Licenciada Yanine Cruz, entonces puede entender de que cuando se utiliza el tema de la violencia política, lo decía el día de ayer justamente el periodista Ramiro Aguilar en una entrevista en Ecuavisa, y lo decía. Y entonces voy a recapitular lo que dijo el día de ayer en una entrevista en Ecuavisa, que está siendo utilizada la violencia política hacia las mujeres como una herramienta para perseguir y acallar a periodistas y medios de comunicación. Su respuesta, por favor, licenciada. Evidentemente, no se puede generalizar, no todas las mujeres, pero cierto sector sí utiliza la figura de violencia política para victimizarse y para que no sea criticada la autoridad. Hay que entender que el periodista no critica a la mujer como tal, pero sí critica al funcionario, al mal funcionario, a las decisiones equivocadas del funcionario. Y de hecho hay un artículo súper interesante en la sentencia del caso Kimmel, donde señala justamente que justamente es el control democrático a través de la opinión pública que fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión. De ahí la mayor tolerancia, dice, frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en el ejercicio de dicho control democrático. Hay que entender que cuando se critica una autoridad por parte del periodista es advertir que la decisión del funcionario es equivocada. Y creo que después de lo que hemos evidenciado en el Consejo Nacional Electoral,
entendemos que el trabajo de Roberto era también transmitir las voces de miles de ecuatorianos que no confían justamente en la gestión quizás de la funcionaria. Y claro, y también es importante precisar algo, que en la arena del debate sobre temas de alto interés público no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por parte de la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, que irritan o inquietan a funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. Así que no lo digo yo, hay sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde nos dan la hoja clarísima para los funcionarios que nos guste o no los comentarios o crítica o investigaciones periodísticas, tenemos que ser tolerantes. Licenciada, el tema de la censura de la violencia de género, la violencia política, va de la mano con la censura que están ejerciendo autoridades o también funcionarios públicos, cuando la Constitución, ley expresa, el artículo 18 señala que se prohíbe todo el tema de censura. La Ley Orgánica de Comunicación también se señala que es prohibido que autoridades y funcionarios públicos censuren a un periodista o a un ciudadano. Entonces, las dos están yendo de las manos. O sea, la violencia política implica esto, el tema de la censura, que es prohibido por autoridades y funcionarios públicos ejercer sobre un ciudadano y un periodista, pero sin embargo lo hacen. A ver, hay que entender algo. Cuando nosotros hablamos de violencia política, hay casos particulares donde el Tribunal Contencioso Electoral, me parece que es el juez Torres, que ha tenido una valiosa participación. ¿En qué sentido? Hay sentencias donde ha destituido alcaldes, donde vulneran los derechos políticos de las mujeres, por ejemplo, en un cabildo. Hay casos particulares, y de hecho es de mi provincia, de la provincia de Loja, donde 2 alcaldes no respetaron los derechos políticos de la candidata concejal que tenía que ocupar, por ejemplo, la vicealcaldía. Se evidenció violencia política y se hizo un seguimiento, de hecho, del discurso estigmatizante por parte de la autoridad en contra de la concejal. Evidentemente son discursos distintos. Y esto sí conllevó, lamentablemente, a censurar, a destituir a la autoridad. Entonces, hay 2 casos totalmente clarísimos. En la arena política, los 2 funcionarios políticamente tienen que defenderse, pero cuando ya vemos una infracción de vulneración a los derechos políticos, por supuesto que hay una reacción por parte del Tribunal Contencioso Electoral. En el otro tema, de que uno, cuando exista contenidos sexistas, racistas o que sea apología del odio, por ejemplo, el Consejo de Comunicación, ¿qué es lo que hace? Habían, por ejemplo, casos donde medios de comunicación, para ser específica del Oro, empezaron a transmitir en horas familiares una novela con imágenes muy fuertes. Entonces, lo que el Consejo de Comunicación hace es un informe, habla con el medio, señalamos de que esas imágenes no son permitidas, porque es de consumo, obviamente, de hora familiar, puede consumir un niño, situación que no permite inclusive el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, hay casos puntuales donde nosotros activamos justamente este informe, pero de ninguna manera nosotros podemos justificar sobre todo lo que acaba de pasar con una funcionaria versus un periodista. Hay a veces momentos donde entendemos que los análisis, por ejemplo, de ciertos reportajes, revictimizan, por ejemplo, a una joven que fue violentada sexualmente. Pero no es censura, sino más bien es sobrellevar, cómo llevar estos temas tan importantes de vulneración de derechos. De ahí que no exista, por ejemplo, por parte del Consejo, el interferir en la programación como tal del medio de comunicación, porque se entiende justamente que los medios de comunicación también entienden el tema de autorregulación y tienen normas deontológicas que tienen que cumplir. En el caso particular, si existe esta vulneración, se puede activar la Secretaría de Derechos Humanos, pueden presentar cualquier acción de protección, en el caso para que vigilen si hubo exceso en ese contenido y se dé la rectificación del caso, pero de ninguna manera ha existido en estos últimos momentos que una figura tan importante como es la presidenta de una institución que debería propender a un ambiente democrático, se vaya en contra de un periodista tan riguroso y tan firme como Ramiro Aguilar, sí nos deja una cuestión y un mal sabor, sobre todo quienes entendemos la libertad de expresión. Licenciada, y segundo, sí. No, y claro, y yo hablaba obviamente con algunos colegas periodistas y dice,
a cuenta de que una autoridad que tiene que controlar la promoción electoral de ciertos candidatos no lo hace, y ponían en consideración el argumento justamente de la crónica de Roberto Aguilar, y de la nada interpone una acción en contra de un periodista. Entonces sí es totalmente desfigurada la intención por parte de la funcionaria pública. Por eso nosotros hemos dado todo el respaldo, sobre todo a Roberto, porque no tiene asidero y no tiene justificación alguna el argumento de violencia política. Licenciada, le hablaba sobre este tema, los dos, violencia política y censura. ¿Por qué? Porque ya ahorita Diana Tamaín advierte a Roberto Aguilar: pues mira, si tú me topas es esto lo que va. Y esto implica de manera implícita un tipo de censura. O sea, el periodista quizás va a pensarlo dos veces antes de escribir algo o antes de sacar alguna pieza periodística relacionada al ejercicio periodístico de la funcionaria o de la autoridad. Por eso decía, de manera implícita hay una especie de censura que generan con estas acciones legales por parte de autoridades y funcionarios públicos. Indudablemente, ese es el ejemplificar. Si es capaz, obviamente, de poner en análisis y en debate si cumple o no el periodista una infracción de violencia, es implícito que lleva un mensaje. Es implícito que quiere decirle al periodista: no me sigan cuestionando porque tomaré acciones a futuro. Entonces, sí se siente un ambiente. Por eso es que los periodistas no confían en las instituciones del Estado, porque desde el poder se ha tratado de coartar justamente el trabajo investigativo o el trabajo crítico de la prensa, ¿no? Por eso nunca se tiene que llevar o coquetearse, dicen los periodistas, con el poder, porque siempre van a haber decisiones que no conlleven quizás una opinión generalizada de la ciudadanía a favor del funcionario. Entonces sí viene un tema de censura. Afortunadamente creo que es entendible cuál es la misión por parte del periodista versus la negligencia de una funcionaria, ¿no? Aquí lo que identificamos y lo que evidenciamos fue que muchos gremios y periodistas y activistas de derechos cuestionaron duramente la actitud de la funcionaria, ¿no? Y claro, me imagino que ella ha de repensar nuevamente el poder tener esta decisión de irse en contra de un periodista, ¿no? Esto no iba a avanzar. Hay evidentes sentencias que obligan al Estado ecuatoriano a ser muy cuidadoso cuando se trata de un escrutinio de la funcionaria pública. Ahora, en ese marco, en el contexto del editorial de Roberto Aguilar, ¿qué es lo que más aquí parece que le disgusta o qué análisis ustedes han realizado? Porque en los 4 párrafos, en los 3, cuestiona duramente a Jorge Glass y por el otro lado al prófugo de la justicia, lo llaman así. Entonces, en vez de tener una respuesta por parte de ellos, más bien sale a responder directamente Diana Tamaín. Parece que se han convertido en la defensora de prófugos de la justicia que no tienen derechos políticos mediante sentencia ejecutoriada, que unos ya la han cumplido y el otro está prófugo. Realmente lo que yo identifico del exquisito trabajo realmente de Roberto Aguilar, donde le dice: Diana, levántate y anda, es una reflexión tan profunda que le dice a la funcionaria: hey, estás en esa institución para cumplir con tu rol de funcionario. Y hace un análisis de cómo el Consejo Nacional Electoral apoyó los spots de una persona que no goza con derechos políticos y que está prófuga de la justicia, cuando debería ser el Consejo Nacional Electoral el vigilante en que se cumplan las normas. Aquí hay clarísima reflexión por parte del comunicador en decirle: Diana, levántate. Es como que señala de que en la institución no hay un control y no hay un rostro visible desde la cabeza en hacer respetar la norma. Entonces, lo que hace Roberto es, yo creo que lo que muchos ciudadanos criticamos muchas veces, las autoridades de las instituciones del Estado. Por lo tanto, debe ser molestoso para cualquier funcionario, por supuesto, que ataquen la gestión de uno, porque es así. Segundo, es así, nos molesta. Pero cuando existen evidencias de negligencia, nos toca asumir, nos toca rectificar. Yo creo que cuando el funcionario identifica la misión del periodista en advertir: señora, está haciendo mal, deberíamos pues corregir y avanzar. Pero en este caso yo sí considero que las duras palabras de Roberto es a favor de un país que necesita ver instituciones claras, transparentes,
que cumplan la norma y al contrario, yo siempre le digo a Roberto, y él es muy crítico de todos los funcionarios públicos, no es que tenga algo personal, porque ¿qué hubiese pasado si también le pone a otro funcionario, digamos que sea hombre? Igual, la crítica viene a ser la misma, la critica a la funcionaria, la critica a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, no se mete con temas personales de Diana, no se mete con temas familiares de Diana, sería totalmente dos temas distintos, o no la estereotipa o no la minimiza justamente como mujer, al contrario, es muy crítico de su gestión, por eso nos llamó realmente muy sorprendente la acción por parte de la presidenta del tribunal, del Consejo Nacional Electoral, y aquí también es una reflexión como funcionarios. Yo creo que el funcionario tiene que tener claro, cuando uno quiere tomar una acción en contra de otra persona, sobre todo de un medio de comunicación o de un periodista, piénsenlo bien. Hay estándares internacionales que le dan toda la garantía a los periodistas, ¿no? A los periodistas, a los medios de comunicación. Nadie te obliga, alguien decía, nadie nos pone un revólver a nosotros para ser funcionarios públicos. Y como es de interés público la gestión que uno realiza con fondos del Estado, pues tenemos que someternos a un escrutinio riguroso y transparente. Lo que hizo Roberto es, yo creo que el sentir de un país con necesidad de ver las instituciones del Estado bien encaminadas y con personas que puedan responder o estén a la altura de las circunstancias de sus instituciones. Licenciada, parece que Diana Tamaín no ve lo mal que está manejando el Consejo Nacional Electoral, y aquí abro justamente este paréntesis. ¿Por qué? Porque hay una sentencia, el caso Sobornos 2012-2016, a 8 años por cohecho, ¿no? Eso es bien claro. Y de acuerdo justamente al artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, existe pérdidas de derechos políticos. Esto lo ratifica el artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador, que no pueden tener, que las personas sentenciadas con este delito de cohecho no pueden tener derechos políticos. Pero sin embargo vemos que no solamente generan insinuaciones en materia electoral, sino escogen los candidatos, dirigen las campañas, igualmente es la imagen de las campañas. Eso lo refiere Roberto Aguilar justamente en su columna de opinión, en donde un prófugo es la imagen de campaña, dirige la orquesta, sabe quién va, y encima de esto el otro en Manabí es de que empieza a elegir los candidatos en esa convención que tuvieron para estas elecciones. Entonces ahí, ¿no cree que no está viendo lo mal que está manejando Diana Tamaín el Consejo Nacional Electoral al irrespetar norma expresa establecida en diferentes leyes que rigen nuestro país, licenciada? Así es, segundo. Yo sí coincido plenamente con su criterio y con el análisis que hace Roberto Aguilar. Más allá de estar al frente del Consejo de Comunicación, esta opinión la hago como una ciudadana más. Yo considero que lo que él escribe, y escribe con artículos y señala la negligencia de la funcionaria, no debería por qué molestarse. Y yo sí critico duramente en qué sentido, en que ella tiene funciones claras de controlar otro proceso electoral. Y yo creo que el país está herido a raíz de la muerte de Fernando Villavicencio, justo de lo que ustedes señalaban antes de poder iniciar esta entrevista, que es como que no ha pasado nada. No, sí ha pasado algo. Y sobre todo para los periodistas hay una herida que el Estado les debe. Por un lado los del comercio, por otro lado que un candidato tan querido como Fernando y con una trayectoria investigativa importante haya sido asesinado, donde el Consejo Nacional Electoral tenía que articular también obviamente el acompañamiento, duele, y por eso es que es tan riguroso el malestar por parte de la mayoría de medios de comunicación y de periodistas a la acción de una funcionaria que debería realmente entender que ya la advertencia o la crítica viene a eso, a decir, señora, corrija, señora, levántese, señora, camine de acuerdo a la ley, de acuerdo a las competencias del funcionario público. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos justificar para nada, y ese es el mensaje general para los funcionarios públicos, para los políticos, porque también hay que recordar algo en la asamblea anterior. Usted recordará de una asambleísta blanca, no recuerdo el apellido, que también interpuso una acción en contra de medios de comunicación cuando se le acercaban a cuestionarla, ¿no? Entonces siempre tenemos todavía que lidiar con esos funcionarios que se creen poderosos o intocables
Si son funcionarios públicos, pues bueno, yo creo que es importante aterrizar a que hay líneas muy finas entre el trabajo periodístico para cuestionar al funcionario público y lo que les conlleva a ellos es a tener un riguroso comportamiento como tal. Nadie les obliga, ¿no?, a cumplir una responsabilidad tan importante como ser o asambleísta o como prefecto o alcaldesa o concejala. Entonces, entendamos qué es esto. Y cuando nosotros también asumimos una cartera de Estado o queremos estar al frente de una institución, pues que no nos sorprendan. Los medios están para corregir a la autoridad, para criticar a la autoridad, pero también para hacer un control de la gestión pública. Por eso es que el escrutinio a nosotros es mucho más riguroso que a cualquier ciudadano. ¿Cómo se puede entender algunas expresiones que he tomado justamente de esta columna de opinión? Por ejemplo, llamarle el tema de desvergonzada, miseria de funcionaria, y también hace una analogía señalando como tener a Diana Tamaín en el CNE es como tener una mamá muerta, señala. ¿Es esto parte del estilo periodístico? ¿Se puede concebir de esta manera? Utilizar esto no de manera literal, pero sí hasta, llamémoslo así, metafóricamente dentro de un estilo periodístico, licenciada. El estilo de Roberto es duro. El estilo de Roberto es cargado con datos. El estilo de Roberto es un estilo donde sacude al funcionario público o irrita al funcionario público. Él está cumpliendo con lo que tiene que cumplir un periodista. O sea, imagínense, realmente la tinta de él ha sido, no solamente ahora, siempre yo sobre todo, yo leo mucho a Roberto porque habla con tanta precisión cuando un funcionario se equivoca y lo hace con un estilo, sí, profundo, que puede molestar al funcionario público. Y a la larga, como periodistas, uno entiende que por un lado informa, pero también sacude al funcionario y es dejarle claro de que está obviamente haciendo su riguroso trabajo periodístico, ¿no? Aquí está criticándola a la autoridad, evidentemente, porque habla de la funcionaria, y claro, de alguna manera la pluma de él ha trastocado obviamente este debate, y que es importante para volver a recordarle a la esfera pública de que nosotros no tenemos ninguna protección como para no recibir críticas por parte de los periodistas. Es parte obviamente del trabajo democrático y claro, de quienes asumen esto. Si nosotros leemos a Roberto, no solamente en estas crónicas o en este trabajo, vamos a encontrar que hay fuertes declaraciones, pero es el funcionario, él no, y es un hombre brillante, y claro, él ha dejado pues ya marcada la cancha en qué sentido, en que él seguirá criticando a la autoridad, sea quien sea, funcionario, quien sea, y al contrario, esto yo sí creo que ayudó mucho a que los colegas entendamos de que el trabajo periodístico conlleva justamente una sola misión, el ser duro con el poder. Muy bien, finalmente, licenciada, entonces, ¿no pueden entender los funcionarios públicos o las autoridades lo que comunica un periodista, o únicamente entiende lo que a él le conviene para actuar con malicia? Es que el periodista no solamente escribe para la autoridad o para darle a conocer, él escribe para un país, y quizás dentro del análisis de por qué va a escribir este artículo o por qué usted hoy quiere entrevistar a esta persona es porque tiene interés nacional o tiene un tema de relevancia. Entonces, bajo esa lógica de interés público es que se realizan las investigaciones periodísticas o las entrevistas. Y en este caso no solamente se dedica al mal funcionario o al buen funcionario una crítica, así como hay cosas positivas, obviamente en las investigaciones de transparentar, también es un sacudón, como le decía, el funcionario público, pero él escribe para el país, él escribe Perfecto. Para los lectores, él escribe para la gente, para darle obviamente insumos para entender por qué es la crítica, porque Perfecto. Si entendemos esta importante crónica, él detalla cada episodio, él deja ver los errores, y es tan preciso porque habla inclusive de artículos del Código Integral Penal, aparte nos da las herramientas para decir sí, muy es bien. Efectivamente como lo dice el periodista. Entonces, más bien no, es el mensaje para los funcionarios, no cometamos errores
no tratemos de creernos intocables. Eso es un error que tiene cualquier político o funcionario público. Perfecto. No, la prensa está para cumplir su trabajo y nosotros asumimos con toda la libertad de estar al frente de esta función tan Gracias. complicada, muy complicada, pero bueno, uno decidió estar en donde está. Gracias, licenciada Yanine Cruz, presidenta de la Cordicom, por atender esta entrevista. Te gustó, segundo, un abrazo para usted.